curso Inglés en 4 pasos. Antes que nada, nos gustaría resolver la posible curiosidad que tengas sobre el nombre del método. Quizás te preguntes desde el principio a qué se refieren esos pasos y por qué son 4. Pues bien, la razón detrás del nombre es que transmita claramente la idea de que la mejor manera de hablar inglés es aplicar siempre un protocolo a la hora de hacer tus propias frases. Y este protocolo tiene 4 pasos. Enseguida vamos a pasar a explicarte cuáles son esos 4 pasos, pero antes tenemos que darte una breve introducción sobre algo que es muy importante que sepas en este punto en el que te encuentras. Se trata de la manera en la que se aprende un idioma de forma natural. Esto va a ser muy fácil que lo entiendas, porque no vamos a hablar de nada que tú no hayas experimentado por ti mismo o por ti misma. Cuando hablamos del proceso mediante el cual una persona adquiere un idioma de forma natural, nos referimos al proceso de aprendizaje por el que pasaste para hablar tu propio idioma nativo. Vamos a viajar atrás en el tiempo, a tus primeros meses y años de vida, para ver qué fue lo que ocurrió. Desde que naciste, el idioma lo fuiste asimilando a través del oído. Es muy importante este detalle para sentar las bases que describen la forma más efectiva de aprender un idioma. Primero te viste expuesto durante mucho tiempo a un entorno en el que todas las personas cercanas te hablaban el idioma que te querían enseñar. Así, por ejemplo, escuchaste muchas veces la palabra agua, antes de que fueras capaz de pronunciarla por ti mismo para pedirla cada vez que tenías sed. Eso significa que si el idioma tiene 2 áreas principales de aprendizaje, que son la parte comunicativa oral y la parte comunicativa escrita, para el momento en el que empezaste a ir al colegio a aprender a leer y a escribir, ya habías asimilado en gran manera el idioma en su forma oral. Fue en el colegio donde aprendiste a escribir sílabas sencillas y aprendiste a leerlas hasta formar palabras. Por ejemplo, la palabra agua que mencionábamos antes, cuyo sonido y pronunciación conocías también a nivel oral. Ahora piensa en cómo se ha enseñado el inglés durante mucho tiempo. ¿Se ha enseñado a través del oído o a través de libros y a nivel de escritura? Como bien sabes, el enfoque principal durante mucho tiempo ha sido el de ver el idioma escrito y hacer ejercicios escritos también. Esto ya de por sí está lo suficientemente equivocado como para no ser una buena idea, a la hora de querer aprender un idioma en toda su complejidad. Pero es peor aún cuando se tiene en cuenta un detalle muy importante, y es que el inglés no es como el español. El inglés tiene la peculiaridad de que no se escribe como se pronuncia. No hay una correspondencia en la que puedas confiar a la hora de leer las palabras escritas, unas reglas que se apliquen en el 100% de los casos, como si ocurre en español, que en este sentido es mucho más fácil de aprender. Así que si enfocas el estudio en la forma escrita, sin saber realmente cómo se pronuncia la mayoría de las veces las palabras, imagina la base que puedes tener para luego entender a las personas que tienen el inglés como idioma nativo. Por ejemplo, mira esta palabra. ¿Cómo la pronunciarías si solo tienes esta referencia visual? A lo mejor, si eres principiante total, dirías confortable. Y si ya tienes algo de nivel y has aprendido a pronunciar la parte final en otras palabras como able, aquí dirías comfortable. Sin embargo, esto se pronuncia comfortable. Comfortable. ¿Notas la diferencia de pronunciación entre lo que ves escrito y cómo realmente se dice la palabra? ¿Qué crees que ocurre si te pasas mucho tiempo viendo esta palabra escrita y escribiéndola quizás tú mismo, pero sin saber cómo se pronuncia? ¿Qué pasaría si en una conversación un nativo te dijera comfortable? Evidentemente pensarías que está usando una palabra que no conoces, cuando no es así. No es que no la conozcas, es que no conoces su forma oral. Por eso es tan importante aprender la primera regla de pronunciación. En inglés, cada palabra que quieras aprender es como una moneda que tiene 2 caras. En una cara tienes la forma en la que se escribe, pero muy importante, en la otra cara tienes la forma en la que se pronuncia. Y el único método que hay para representar la pronunciación de las palabras es mediante el uso de los símbolos del alfabeto fonético internacional. Si vas a elegir un método para aprender inglés, tienes que asegurarte de que te enseña sobre todo esta parte de la fonética. Por ejemplo, ¿quieres aprender cómo se dice la palabra minuto? Entonces, por una cara tendrías la palabra escrita así, como ya la conoces, y por la otra cara tendrías su pronunciación así, representada con los símbolos del alfabeto fonético internacional. Si aprendes inglés de esta manera, no te pasarás toda la vida diciendo minute, como le ocurre a muchas personas cuando incluso ya tienen un nivel avanzado en gramática. Desde el primer momento habrás asimilado correctamente que esto se pronuncia minute.
Volviendo a la idea de que la mejor manera de aprender un idioma es por el oído, hay que tener en cuenta las limitaciones que tenemos en el día a día, en el sentido de que cuando eras pequeño tenías a toda tu familia hablándote en el idioma, pero ahora, en esta etapa de la vida, si no estás viviendo en un país de habla inglesa, no vas a tener ese entorno en el que escuches inglés de forma natural las 24 horas del día a tu alrededor. En la vida real, lo más seguro es que el único momento en el que te expongas al idioma sea cuando estudies el curso en la plataforma. Por eso es tan importante que el trabajo de escucha auditiva venga reforzado por el conocimiento de un sistema de representación fonética que facilite el que puedas recordar la pronunciación de las palabras. Y es aquí donde contamos con la ayuda del famoso alfabeto fonético internacional. Este alfabeto te va a dar la oportunidad de representar de forma visual la pronunciación exacta, y es muy importante eso, la pronunciación exacta de las palabras. Ahora que ya sabes que principalmente hay que enfocar muy bien la parte oral del idioma, entonces ya puedes comprender mejor cuáles son los 4 pasos que te vamos a pedir implementar a partir de ahora. Los pasos que te van a permitir precisamente eso, comunicarte en inglés de forma efectiva cuando empieces a hacer frases por ti mismo. Pongamos todo esto en contexto. En toda comunicación siempre hay un emisor del mensaje y un receptor, una persona que habla y otra que escucha. Pues bien, los pasos que te vamos a marcar van a servir para que tú seas, en principio, el emisor del mensaje. Queremos que la prioridad sea que tú puedas expresarte primero y que luego aprendas a comprender la respuesta oral de tus interlocutores. Con este enfoque en mente, los 2 primeros pasos de este protocolo van a tener que ver con el conocimiento de la gramática en tu propio idioma. Y sí, puede que esto te sorprenda. No puedes aprender la gramática inglesa si no dominas la tuya propia. O si no, piensa un momento. ¿Cómo vas a ser capaz de aplicar la gramática que se necesita para hacer una frase en pasado imperfecto si no eres capaz de reconocer lo que es un pasado imperfecto en tu idioma? O si no lo sabes diferenciar de un pasado simple, por ejemplo. Así que, de nuevo, los primeros 2 pasos servirán para analizar gramáticamente lo que quieres decir. Los otros 2 pasos que faltan para completar los 4 se van a centrar en que aprendas a pronunciar asimilando de forma pasiva primero los símbolos del alfabeto fonético internacional para después aplicarlos de forma activa, pronunciando por ti mismo o por ti misma mientras sigues las pautas del profesor. Como ves, los 4 pasos básicamente lo que hacen es darte un protocolo para aprender a comunicarte con un amplio vocabulario, una gramática exacta y finalmente, y muy importante, con una base fonética lo suficientemente buena como para que te entiendan cuando hables y tú entiendas a los demás cuando te hablen a ti. Con esta última parte de información ya podemos cerrar este capítulo de presentación del método. Ahora lo que nos gustaría hacer es explicarte brevemente las herramientas que vamos a poner a tu disposición para conseguir tu objetivo. Por una parte vas a tener el apoyo de una plataforma online a la que podrás acceder en cualquier momento sin límite de conexión. Como ves aquí, tendrás 4 vídeos explicativos y por otra parte aquí a la derecha podrás practicar con ejercicios interactivos, además de grabarte la voz para así verificar los progresos que vas haciendo. El orden mediante el cual irás haciendo las diferentes actividades será de izquierda a derecha, es decir, por ejemplo, ahora te encuentras en esta unidad y en este vídeo. Seguidamente harás el siguiente vídeo aquí a la derecha y así continuarás pulsando sobre cada uno de estos botones para hacer las diferentes actividades de cada unidad. Si tienes claves de acceso, deberías haberlas usado para entrar en esta parte de la web. De esa forma, cuando acabes una unidad, automáticamente se te pasará a la siguiente, como ves aquí en el panel, con el número de cada una de ellas. Y además, en todo momento, podrás consultar las puntuaciones que has obtenido en cada test si pulsas sobre este botón. Para terminar de familiarizarte con el área de estudio de la plataforma, en este botón podrás comunicarte con el tutor que te haya sido asignado para preguntarle en cualquier momento las dudas que te puedan surgir. Antes de empezar a explicarte la gramática, permítenos que te hagamos una recomendación. Una recomendación que puede parecer un poco anticuada si piensas que esto es solo un curso online, pero sin duda te va a ayudar mucho. Te vamos a recomendar que te compres o que consigas una libreta o un cuaderno y que tomes notas durante estos vídeos de gramática y también en los vídeos de práctica que empezarás a ver dentro de poco.
No sabemos si te encuentras entre las personas a las que esta recomendación les parecerá muy útil y una buena idea así de primeras, o si estarás entre las personas que pensarán que les da un poco de pereza tener que escribir en un cuaderno físico cuando lo fácil es verlo todo en una pantalla y ya. El caso es que basándonos en estudios, está científicamente probado que al cerebro, a la hora de memorizar, nada le viene mejor que el trabajo de plasmar de forma física, mediante la escritura, lo que se quiere aprender. Es decir, te estamos pidiendo que no solo aprendas viendo los vídeos, sino que también tomes tus notas, que hagas tus propios esquemas y que de esta manera, al final, hagas tu propia interpretación de lo que aquí se te presente. Si lo haces así, te aseguramos que dentro de un tiempo, cuando vuelvas a repasar esos apuntes, rápidamente se va a activar en tu memoria todo lo aprendido. Y esto es especialmente necesario cuando se trata de aprender una materia acumulativa, en la que si te olvidas de la base, entonces toda la estructura se te viene abajo. Al final, lo que más necesitas es volver a repasar cada cierto tiempo lo aprendido para que no se te olvide. Y nada mejor que hacerlo con tus propios apuntes. Es verdad que quizás le dediques tiempo a ver los vídeos en el móvil o mientras te encuentras en lugares donde no sea cómodo escribir, pero siempre puedes hacer una captura de pantalla y tomar notas de eso cuando encuentres un momento tranquilo para poder hacerlo. Ok, hecha esta recomendación, vamos a entrar brevemente en el tema que ocupará este segundo vídeo durante el curso, el tema de la gramática. La palabra la habrás oído miles de veces, pero ¿sabrías decir qué significa exactamente? La mejor manera de comprender su significado es poner una analogía. Vamos a comparar el aprendizaje de un idioma con la construcción de una casa. ¿Quieres aprender inglés? Ok, pues piensa que de alguna manera es como si quisieras construir una casa. ¿Qué vas a necesitar para hacerlo? ¿Qué elementos son necesarios para la construcción? Básicamente, para una casa necesitas ladrillos, cemento y un plano que te explique la forma en la que vas a disponer los ladrillos para dar forma a las diferentes partes de la casa. Ok, pues la analogía con el aprendizaje de un idioma es la siguiente. Los ladrillos son las palabras y la forma en la que se disponen esos ladrillos o esas palabras no es de cualquier manera. Hay un orden y este orden está dictado por una cosa que se llama gramática. Y finalmente, no nos olvidamos del cemento, con el que unes los ladrillos o las palabras. Ese cemento es la fonética. Con esto tenemos los tres elementos, no lo olvides. Ladrillos, que son las palabras, planos, que son la gramática, y cemento para unir las palabras, que es la fonética. Para que te convenzas al 100% de que esto es así, piénsalo por ti mismo. Si el objetivo es hablar, comunicarte a través de un idioma, ¿qué es lo más básico que necesitas? Palabras, aunque sean sueltas. Da igual si hablaras de una forma muy básica, solo con palabras sueltas. Por ejemplo, si tuvieras sed y conocieras la palabra agua, ya sería suficiente. No sería necesario decir, ¿me puede dar un vaso de agua? Simplemente dirías la palabra suelta y se te entendería. Sin embargo, nadie quiere hablar así. Lo que queremos es formar frases completas uniendo diferentes palabras y para eso necesitamos conocer en qué orden vas a disponer las palabras. De la misma forma en que no puedes construir una casa disponiendo los ladrillos de cualquier manera. Eso no tendría sentido. Se necesita un orden, unos planos. Y justo eso es lo que te proporciona la gramática. La gramática te dice la forma correcta en la que unir las palabras. Por eso conocerla es parecido a conocer los planos de una construcción. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso, los planos del idioma. Y finalmente imagínate que pones los ladrillos o las palabras de la forma correcta, gracias a los planos, pero no pones cemento entre los ladrillos. La casa se caería. Ese pegamento que une las palabras entre sí se llama fonética. Y pronto aprenderás lo importante que es justo en el caso del inglés. Básicamente esto es así porque la unión de las palabras en inglés provoca que su pronunciación difiera de la forma en la que se pronuncian cuando se dicen de forma individual. Pero no adelantemos acontecimientos, esa parte pertenece más al siguiente vídeo del curso, que es el que se centra en la fonética. Por ahora vamos a presentarte el área de estudio de los vídeos de gramática. Como ves aquí a la izquierda tenemos una guía de los contenidos. Esto va a ser así en todos los vídeos donde se te presente contenido nuevo. Por ejemplo, en esta unidad vamos a ver cuál es la estructura más básica de una frase. Vamos a aprender qué significa conjugar un verbo, vamos a ver qué son las normas de conjugación, aprenderemos los pronombres personales que funcionarán como sujeto, también haremos frases en presente simple afirmativo, incluyendo complementos, en este caso serán complementos de lugar, y finalmente haremos frases también en negativo e interrogativo.
Así completaremos todas las posibles formas del presente simple en la mayoría de los verbos en inglés. Empezamos en la primera sección. Ya hemos mencionado antes que la comunicación puede ser efectiva simplemente usando palabras sueltas, pero que eso no es lo que queremos. Tu objetivo es hacer frases. Las frases son el resultado de unir las palabras de una forma determinada, y esta forma siempre viene dictada por la gramática. Recuerda que antes usábamos la analogía de las palabras siendo como ladrillos que se disponen de la forma en la que los planos lo dictan. Y los planos son precisamente eso, la gramática. Pues bien, ¿cuál es la forma de frase más sencilla que podemos construir? Es esta que ves en pantalla, una frase donde solo hay un sujeto y un verbo. Ejemplos de ello serían las siguientes frases: yo estudio, ella trabaja, nosotros vamos. Usando, como ves aquí, solo un sujeto, que es quien realiza la acción, y un verbo, que es la acción que realiza, puede que sientas como que falta algo. Por ejemplo, si te dijera yo estudio inglés, entonces estaría añadiendo un complemento que haría la frase más significativa. Igual que si dijera ella trabaja en Londres o nosotros vamos a la universidad. Los complementos van a ser muy importantes a la hora de hacer frases más significativas, pero tenemos que empezar por el principio. Y el principio, lo más básico, es hacer una frase con sujeto y verbo, nada más. En la parte del sujeto no hay mucho que explicar. El sujeto puede ser un sustantivo propio como Ana o Luis, o un pronombre personal como ella o él. Eso ya lo sabes. Es solo cuestión de memorizar vocabulario. Lo interesante viene en la parte del verbo, porque aquí es donde empezamos a tratar con el concepto de conjugar en base al sujeto. Ok, queremos conjugar verbos en inglés, pero ¿sabemos qué es conjugar un verbo? ¿Lo podrías describir? Seguro que sí, pero para los que necesiten un repaso vamos a explicar brevemente. Aquí tienes un verbo en infinitivo. El infinitivo es el verbo sin conjugar. Cuando usamos el infinitivo, nos referimos al nombre de la acción en sí misma. Nada más. Aquí ves el infinitivo trabajar. Ok, hasta aquí es muy sencillo. Ahora, cuando ponemos delante del verbo un sujeto y usamos una forma propia que va acorde a ese sujeto, como es aquí en la pantalla, entonces lo estamos conjugando. Fíjate cómo en color amarillo estamos añadiendo diferentes terminaciones al verbo para hacer que coincidan con el sujeto. Este conjunto de terminaciones que tienes en pantalla corresponde a los verbos que acaban en ar, que es la primera conjugación en español. Pero como sabes, hay dos conjugaciones más, los que acaban en er y los que acaban en ir. 3 conjugaciones en total en español, cada una necesitando aprender su propio conjunto de terminaciones para conjugar el verbo en cuestión, junto a las diferentes personas del singular y el plural. Visto así no parece nada sencillo. En tu caso, como lo has aprendido de oído desde la infancia, realmente no te parecerá muy complicado. Sin embargo, imagínate una persona que no hable español o castellano y que quiera aprenderlo como segunda lengua. Te puedo asegurar que al ver esto va a pensar que es muy complicado, sobre todo si esa persona tiene el inglés como lengua nativa. ¿Y por qué es así? Pues muy sencillo. El inglés es infinitamente más fácil de aprender a nivel gramatical que otros idiomas, porque mira, todas estas conjugaciones en inglés se quedan en solo una. Y por si esto fuera poca simplificación, además todas las personas se dicen igual al conjugarse, menos la tercera del singular, que como ves aquí simplemente se le añade una S y ya está. Y bueno, otro pequeño detalle, pero que es muy fácil de aprender, es que si te fijas en el infinitivo, ves que tiene la partícula to delante. Esto que se ve escrito con una T y una O. Pues bien, para conjugar el verbo, eso se lo quitamos. Así de sencillo. Fuera partícula to y usamos el resto en todas las personas por igual, menos en la tercera persona del singular, que es esta que ves aquí subrayada y que como ves se le ha añadido una S. Con esto ya sabrías conjugar en presente simple afirmativo más de 20.000 verbos en inglés, todos los que tienen la función principal en la frase. En un momento te explicaremos qué significa eso. También vamos a dejar para un poco más adelante el que aprendas cómo se hace la forma del negativo y el interrogativo, porque antes nos gustaría repasar contigo cómo se traducen al inglés los diferentes pronombres personales que ves aquí delante de los verbos. Lo típico que en el colegio aprendiste como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos.
Si ya los conoces, aprovecha esta oportunidad para ver cómo se pronuncian, viendo por primera vez los símbolos del alfabeto fonético internacional con color. Yo se dice I. Tú o usted se dice you. Fíjate en esta J de color aguamarina. Pronto vas a aprender que el color aguamarina te indica que ese símbolo representa una semivocal, es decir, es una mezcla entre una vocal y una consonante. Es igual que si ahí pusieras una I latina y unieras con la U y dijeras IU, pero muy rápido, you. Ok, él se dice he. El color morado te indica que hay que hacer una H aspirada. No es he, como pronunciarían en ciertas partes de España con una J muy marcada. Es un sonido muy suave. He. Luego ella se dice she. Fíjate ese sonido sh que se representa con una solfa de color rosa en Colorphonics. Ello se dice it. Nosotros o nosotras se dice we. De nuevo aquí tenemos un color aguamarina que nos indica que esa W es una semivocal, como vamos a ver en el vídeo de fonética. Es como si fuera una U y una I juntas. We. Vosotros o vosotras, que se dice you, de nuevo, fíjate que es igual que tú o usted. No hay diferencia. Y ellos o ellas o ustedes, que se dice they. Y el color amarillo de ese símbolo nos indica que tenemos que poner la lengua detrás de los dientes frontales, de las paletas. Pero esto lo aprenderemos también más adelante en los vídeos de fonética. Y ahora que conocemos todos los pronombres personales en inglés, en su forma escrita y sabemos pronunciarlos, pasamos a conjugar los verbos en presente simple afirmativo. Vemos que es muy sencillo. Como decíamos antes, al verbo en infinitivo le quitamos la partícula to y a la tercera persona le añadimos s, como ves aquí. Yo vivo, I live. Tú vives, you live. Él o ella vive, he or she lives. Ello vive refiriéndonos, por ejemplo, a un animal, it lives. Nosotros vivimos, we live. Vosotros o ustedes vivís o viven, you live. Y ellos viven, they live. En algunas partes de España y Latinoamérica usan ustedes en lugar de vosotros. Dependiendo del tipo de español que hables, una forma te sonará más natural, pero al final todas se refieren a la misma persona, que es la segunda del plural. En el curso vamos a usar vosotros por simplificar, pero si tú usarías ustedes, entonces no te preocupes. Haz la conversión mentalmente y verás que eso no es un impedimento para aprender bien la conjugación en inglés, porque en ambos casos, en inglés, es you. De hecho, hay otra cosa muy peculiar de este pronombre you, y es que fíjate que es lo mismo para referirnos a una persona como a varias. Lo que en castellano necesita de tú, usted o vos en Argentina y vosotros o ustedes en plural, todo eso en inglés es solo un pronombre, you. Solo sabremos a quién nos referimos por el contexto de la conversación. Ok, estas frases se verían más significativas si les añadiéramos complementos. Vamos a hacer eso para aprender un poco más. Verás qué fácil es. Todas estas frases usan el verbo to live, que significa vivir. Por ejemplo, viendo los pronombres personales del singular, en la primera persona, yo vivo en Londres, se dice I live in London. In London es el complemento circunstancial de lugar porque nos da información de un lugar donde se realiza la acción. Esto se aplica a todos los ejemplos que vamos a ver a continuación. Tú vives en una casa, se dice you live in a house. Él vive en Inglaterra, se dice he lives in England. Y fíjate cómo aquí hemos añadido la S al verbo to live y la E no se pronuncia. Otro ejemplo de tercera persona sería ella vive en la ciudad. She lives in the city. Y aquí también le añadimos la S. Y un ejemplo de tercera persona que en español suena un poco raro es este it. It se usa cuando queremos referirnos a algo en la tercera persona del singular, algo que no es una persona. Por lo tanto, solo nos quedan las cosas, los lugares y los animales. Por ejemplo, todo eso entraría dentro de la categoría del pronombre personal it. It lives in the jungle. Ello, un animal, vive en la jungla. Y ahora pasamos a los pronombres personales del plural. Nosotros vivimos cerca de Londres. We live near London. Fíjate cómo dos palabras en español, en inglés son solo una. Es este caso porque cerca de, como ves aquí, se dice near. Ten esto en cuenta a la hora de hacer los ejercicios interactivos de esta unidad porque puede ser un error que cometas al traducir las frases.
Ok, pasamos a la segunda persona del plural, que sería vosotros vivís cerca de aquí, entendiendo que aquí se dice here. Cambia mucho de cómo se escribe a cómo se pronuncia, como ves, pero esto lo verás mejor en el siguiente vídeo. De nuevo, también en América Latina, en lugar de vosotros, se diría ustedes, o en algunas partes de España también. Y finalmente, ellos viven cerca de la oficina, se dice they live near the office. Ok, hemos hablado del presente simple afirmativo. ¿Cómo se conjuga un verbo en negativo e interrogativo? Para explicarte esto, vamos a empezar a usar lo que en el curso llamaremos el mapa de coordenadas. Aquí lo tienes en pantalla. Por ahora te hemos explicado esta primera posición. Fíjate de nuevo. Nos referimos a la línea del tiempo verbal presente, que es esta, y a la columna del modo afirmativo. Pero también hay negativo e interrogativo. Pues vamos primero a por el negativo. Para entender bien cuál es el modo negativo en la conjugación de un verbo, mira este esquema. Como ves, en castellano o en español se le pone no delante del verbo y las diferentes personas conjugadas van como siempre. Y esto es en inglés, es así. Solo hay que poner don't delante del verbo y en el caso de la tercera persona le ponemos doesn't. Y como ya lleva la S aquí, entonces ya no es necesario ponerla detrás del verbo. Con esto ya sabemos conjugar en el modo negativo del presente simple más de 20.000 verbos en inglés, todos los que, como decíamos antes, tienen la función principal. Vamos a conjugar, por ejemplo, el verbo vender en negativo en inglés. Sería yo no vendo, I don't sell. Tú no vendes, o usted no vende, you don't sell. Él, ella o ello no vende, he doesn't sell, she doesn't sell, o it doesn't sell. Nosotros no vendemos, we don't sell. Vosotros no vendéis, you don't sell, que también serviría para ustedes no venden, you don't sell, de nuevo. Y finalmente, ellos o ellas no venden, they don't sell. Aquí la mayor complicación es aprender a escribir esto, doesn't, que es la forma que se pone en la tercera persona del singular, para el negativo. Pero es muy fácil si lo piensas así. Es como don't, pero con ES en mitad, poniéndolo detrás de esta D y esta O. Muy importante que aprendas a escribirlo bien, porque si te equivocas en una sola letra, en la parte interactiva te va a dar error la respuesta y te va a contar negativamente. Así que recuerda ahora cómo se escribe. Doesn't. Ya solo nos queda aprender a hacer la forma del interrogativo. Y como vas a ver es muy fácil. Mira este esquema para entender lo que es poner un verbo en la forma del interrogativo. O bien intercambias el orden sujeto-verbo y le das entonación de una pregunta, o simplemente al afirmativo le das la entonación de una pregunta, por ejemplo diciendo ¿trabajas tú? O ¿tú trabajas? Y como ves, realmente en español es muy sencillo. Lo importante es darle la entonación de una pregunta. El orden no importa tanto. Pero, ¿cómo se hace esto en inglés? Muy fácil. Tomamos la forma del afirmativo y le ponemos do delante de todas las personas menos de la tercera del singular, donde le ponemos también es, pronunciando esto como does. Con esto ya sabemos conjugar en el modo interrogativo del presente simple, de nuevo, más de 20.000 verbos en inglés, todos los que tienen la función principal. Y ahora vamos a conjugar todo esto en inglés, aplicándolo a cada una de las personas, y finalmente tendríamos vendo yo, que se diría do I sell. Fíjate cómo se pronuncia do. Do I sell. Vendes tú o usted sería do you sell. Vende él sería does he sell. Vende ella sería does she sell. Y vende ellos sería does it sell. Vendemos nosotros, do we sell. Vendéis vosotros o ustedes, do you sell. Y venden ellos, do they sell. Ok, si no conocías la forma en la que se conjugan los verbos en presente afirmativo, negativo e interrogativo, seguro que este primer contacto ha sido muy positivo porque has visto lo fácil que es. Y si ya sabías esto, quizás te ha venido bien para hacer un poco de repaso, que es lo que deciden muchas personas que ya tienen un poco de nivel hacer al estudiar este curso. Recordar lo que llevan un tiempo sin revisar o sin practicar. El uso del mapa de coordenadas es especialmente útil para esto, porque consigue darte soltura a la hora de aplicar la gramática de todos los tiempos verbales. Ahora lo tienes en pantalla con espacios en blanco en todo lo que no es presente simple porque todavía no se ha estudiado, pero poco a poco en el curso se irá rellenando y ya verás qué útil es y cuánto te ayuda para soltarte a la hora de hablar. Solo nos queda explicarte una cosa más en este vídeo de gramática y se refiere a todas las veces que anteriormente nos hemos referido a los verbos que tienen la función principal,
los que decíamos que eran el 99% de los verbos en inglés. Pues bien, la realidad es que en inglés hay verbos principales y verbos auxiliares según su función en la frase. Y el que un verbo sea de un tipo u otro nos va a hacer que usemos este esquema o este otro, que es el que aprenderemos para los auxiliares. Es muy sencillo. 2 tipos de verbos según su función. 2 mapas de coordenadas para dominarlos. Ahora puede parecer mucha información, pero ten en cuenta que todo esto lo vas a ir aprendiendo y asimilando poco a poco. Y además, por el momento, vamos a afianzar más este mapa de los principales antes de entrar a tocar el de los auxiliares. Así que no te preocupes, que todo se irá viendo a su debido tiempo y lo suficientemente dosificado para que lo aprendas bien. Para finalizar este vídeo, simplemente vamos a explicarte qué queremos decir cuando hablamos de verbos que tienen función principal o auxiliar, para que no te quedes con la curiosidad. Los verbos que tienen la función principal aparecen en frases en las que solo hay un verbo, y con ese único verbo describimos la acción. Sin embargo, hay frases que requieren más de un verbo para hacer eso. Son los que tienen función de auxiliar, en el sentido de que no son los que describen la acción, sino que nos ayudan a expresar la acción verbal de nuevo, pero con una información extra, que nos indique, por ejemplo, que es un verbo en tiempo continuo, como es este caso, en el que decimos yo estoy leyendo, y estoy complementa a leyendo para indicar que la acción está ocurriendo ahora mismo. O este ejemplo, en el que el verbo haber en su tercera persona nos está indicando que esta acción ha ocurrido en un momento del pasado y conecta con el presente. O este verbo poder, que nos indica la habilidad que tenemos o no tenemos para hacer algo en concreto. En todos los casos, los verbos auxiliares no indican la acción, porque fíjate, si los quitamos, imagínate lo que nos queda. Si ves esto, no entenderías nada del mensaje. Es solo cuando les añadimos los verbos principales que la frase tiene sentido. Pues bien, como decíamos, para estos verbos del 99%, los que tienen la función principal, vamos a aprender un mapa de coordenadas. Y para los auxiliares, los que llamaremos del 1%, que por el momento van a ser el verbo to be, que significa ser o estar, to have, que significa tener o haber, y can, que es poder, como decíamos, para estos 3 veremos otro mapa de coordenadas diferente, el de los verbos auxiliares. Con esto ya podemos pasar al siguiente vídeo, en el que vas a tener tu primera clase de fonética inglesa. Recuerda la importancia de tomar notas para memorizar mejor el contenido de cada uno de los vídeos. Si todavía no has tomado notas de este vídeo porque no tenías un cuaderno o un lugar donde apuntar, entonces quizás sería una buena idea conseguirlo y resumir este contenido con tus propias anotaciones, antes de pasar al siguiente vídeo.